Llegarán las horas en que las viejas heridas, esas que olvidamos hace tiempo, amenazarán con consumirnos. Llegarán los días en que ninguna balanza de la vida y de los pesares podrá inclinarse hacia uno u otro plato. Transcurrirán las horas y pasarán los días, pero una ganancia sí nos quedará, la mera persistencia. Persistencia, 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 persistencia. Persistencia. La otra vez me fui a dar una vuelta el viernes, salí de la casa, hace tiempo que no salía a caminar. Bueno, fue tanto así que bueno, caminé como 3 cuadras y me empezaron a picar las piernas como problema sanguíneo casi que el weón por la falta de hacer ejercicio. Y salí a caminar y empecé a pensar como en el dolor, ¿cachai? Como en sentirme mal y por qué estaba así. Y me fui como a la carretera a ver los autos pasar y había caballos, fue la raja. Y en ese momento me di cuenta de que es lo que decían delante, me sentía muy mal porque estaba muy enfocado en la muerte y en el dolor, como buscándolo, en vez de acercándome más, porque la vida está llena de dolor, pero también está llena de cosas buenas, ¿cachai? Y usualmente, por lo menos en mi caso, prefería ver las cosas malas, porque casi que era como casi que era como, weón, era entretenido ser como este weón depresivo, así, como encarnar esta personalidad millennial depresivo, ¿cachai? Y te di cuenta que, weón, empecé a darme cuenta a valorar cosas que, porque nadie te enseña a valorar nada, y empecé a darme cuenta que hay cosas que las que tengo que estar muy agradecido, weón, ¿cachai? Como me di cuenta que mientras hay gente que no tiene, que le está pasando muy mal la cuarentena, yo estoy con mis papás, que los puedo ver, ¿cachai? No me falta nada, no tengo nada que quejarme, estoy súper tranquilo, tengo un trabajo, como que todas las cosas buenas, estoy haciendo lo que quiero, estoy haciendo un podcast, estoy trabajando en mi música, como que empecé a tomar todas las cosas buenas que tengo y que no había valorado o que no suelo valorar durante mi vida cotidiana, ¿cachai? Y como que lo primero que pensé fue como, la cagó que la weá no es tan mala después de todo, o en verdad no es tan mala, y punto, ¿cachai? Que está peludo vivir en este mundo, man. Esto lo conversaba con el Max cuando fue el estallido social. De que me sentía súper desesperado con la inhumanidad que había en la realidad que estamos viviendo y la desesperación de no poder hacer nada. Pero me dolía mal, lloraba así de la weá, como que me conectaba mucho con la cuestión. Max me decía, pero ¿por qué te duele tanto? ¿Cachai? Como obviamente tiene que ver algo contigo. ¿En qué lo reflejáis? ¿Cachai? Y era claro, porque en mi vida yo tengo hábitos que son autodestructivos y no hago nada para frenarlo, pues, weón. Entonces básicamente es como cuando me quejo como el gobierno puede dejar que la gente sufra por esto, básicamente diciéndome yo mismo cómo puedo dejarme a mí mismo hacerme sufrir y no detenerlo, ¿cachai? Si puedo, si tengo todo para hacerlo, ¿cachai? Esa misma queja que le veo afuera también está dentro de mí, ¿cachai? No poner límites en las cosas que me generan dolor que yo mismo me causo, ¿cachai? Por ejemplo, alimentarme mal, fumar más tabaco de lo que debería, flojear, más que flojear, escapar de mis responsabilidades que después me genera como weón, fracasar en mis proyectos, ¿cachai? Como que es seguir ese hábito de autodestrucción que yo mismo impongo, ¿cachai? Yo mismo no tomo las medidas que están a mi alcance para salir de ahí, ¿cachai? Entonces esa desesperación de por qué nadie hace nada es porque yo tampoco hago algo en mí, ¿cachai? Hay dos temas distintos. Uno es el que, claro, si uno deja de valorar las cosas, lo que pasa es que es como si cuando dejáis de limpiar la casa, que se llena de polvo el objeto, y después ya no es tan brillante como era antes, ¿cachai? Tú eres el que conscientemente tiene que limpiar ese objeto, que sería homologable a la vida, que uno tiene que conscientemente decidir el valor que le otorga a las cosas. Eso lo he visto reflejado en la cuarentena ahora, en la vida de pareja que tenemos con la Carolina y de familia con el Benjamín. Y que hay momentos así cuando tenemos discusiones y que existe la posibilidad de separarnos, por ejemplo, que te das cuenta en ese momento de, oye, en realidad es súper valioso esto que hemos generado juntos. En realidad brilla, ¿cachai? Pero yo he sido el que
con el paso del tiempo dejo que el polvo se le acumule encima y de a poco vaya perdiendo el brillo. Y es cierto eso, que no nos enseñan a valorar las cosas. Nos enseñan que... En realidad ese tipo de cosas nos enseñan, porque lo primero que nos enseñan es a adaptarnos. Tú te tienes que adaptar al mundo. Pero si te adaptas al mundo, lo que es valioso pierde el valor, porque pasa a ser rutinario y pasa a ser viejo. Entonces, esto es como ocurre en la cultura originaria, no todas, pero que se tratan de usted, las parejas. Se tratan de usted por un motivo estratégico súper concreto, porque se tienen que conocer todos los días, ¿cachai? Así la persona que tengo al frente es una persona nueva todos los días. Y no es que supongo que la conozco, cosa que también es una ilusión. Y claro, porque si la tengo que conocer todos los días, entonces puedo descubrir algo nuevo todos los días y puedo encontrar el brillo que eso tiene. Claro, efectivamente no nos enseñan a valorar, y eso lo tenemos que aprender cada uno de nosotros. Y lo aprendemos en las crisis usualmente, cuando no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Sí. ¿Cuál es nuestra primera reacción ante el dolor? ¿Podemos hacer algo útil con todo eso? ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás, dijo el flaco alguna vez. Esto y más, descifrando los misterios manifiestos. Bueno, hoy está con nosotros acompañando el episodio de hoy Cecilia Chichi Moreno. Ella es directora del área de innovación y calidad de Fútbol Más. Un aplauso. Después de 10 ensayos. Sí, bueno. Innovación y calidad. Calidad e innovación, dirección, en verdad era calidad e innovación. Calidad e innovación, ya, pero papa patata. Papa patata. Sí. Por favor, weón, por favor. Creo que la gente se está encontrando más con la muerte, man. Y como indirecta o directamente. Quizás no es como que lo piensen como, bueno, voy a morir, pero sí está el pensamiento de que, bueno, te podéis contagiar y probablemente te vayas a morir. ¿Cachai? Como ese encuentro lejano que en verdad todos sabemos que no vamos a morir, pero nunca pensamos en eso, bueno. Como para hacernos la vida más fácil, yo creo. Nadie quiere estar pensando esa cosa todo el día. ¿Cachai? Con algo que es inevitable. Es que eso es súper interesante. Como cualquier persona es una potencial amenaza. O sea, finalmente, y parte de los vínculos, de lo que sostiene como en el día a día, se ven como amenazados porque en ese vínculo, en ese abrazo, en ese saludo, hay una potencial amenaza a tu seguridad, a tu propia vida. Y eso también creo que es bien interesante. Y también lo otro es como, no hay quien no hable o vea información al día respecto a este tema, que yo creo que ni siquiera lo dice como el calentamiento global o otros tipos de amenazas que están como, son más grandes en verdad. que son más grandes y que están en todas partes también. Y en particular lo que me genera temor no es el contagio ni a que me pueda morir, es como la relativización de lo que hay, qué va a pasar después, como esto de que va a haber un nuevo mundo. Claro, aquí nos vamos a enfrentar. Y es como, estoy trabajando 9 horas al día, mi trabajo me hace sentido, pero ¿vale la pena invertir tiempo en esto? Vas un poco con el miedo que decía la Ceci, como que en verdad no le tengo miedo tanto a la muerte, man. De hecho siempre he pensado como cuando partió como la weá de la cuarentena y el coronavirus, tosía. Y lo primero que pensaba es como, bueno, si me muero, ¿no? Como que fue lo primero que venía a la cabeza. Porque, o sea, lo digo desde la comodidad de mi casa, como si es que me muero, pero no sé si en el momento preciso, si estoy como a puertas de entrar como al mundo de la muerte, pensaría lo mismo. Pero viéndolo desde acá, como que en verdad me daría lo mismo. Si me muero, me daría más pena morirme antes que mis papás que me habían muerto, o morirme y no alcanzar
hacer lo que quería hacer, como no disfrutar la vida suficiente, ¿cachai? Como puta, hubiera viajado más, hubiera hecho más música, me hubiera jugado por todo lo que quería hacer en vez de quedarme con las dudas de las weas, ¿cachai? Como que no me da miedo en verdad morirme en sí, me da miedo no haber aprovechado la vida lo suficiente. Claro, no solamente la muerte en sí respecto del coronavirus, sino como las condiciones en las que te morías. Si estás ahí hospitalizado por coronavirus, te aíslan completamente de todos. Estás ahí como boca abajo, conectado a máquinas. Entonces, creo que también el miedo de muerte de coronavirus. Nosotros cuando estábamos hablando con nuestro viejo hoy día, comentaba de, claro, lo que le da más miedo de que si llegara a infectarse coronavirus es lo que ven las noticias o lo que encuentran los medios cuando le hablan de en qué condiciones están las personas que están así gravemente infectadas del virus y están hospitalizados, aislados de todo. Entonces lo que aparecía ahí más era como un temor a morir solo más que simplemente morir de coronavirus. Claro, no alcanzar a despedirte, no tener control del contexto. Yo tuve esa vivencia. No de coronavirus, po. Hay una cosa que quiero asociar el miedo con el frío. Cuando tenía 4 años o 3 años y medio, qué sé yo, me dio leucopenia. Y que es como principio de leucemia. Es como que en realidad no tenía glóbulos blancos. Entonces yo me acuerdo que estaba es lo que me han contado, no sé en concreto si es así, ¿cachai? Pero pasó porque en un hospital particular me dieron muchos antibióticos durante mucho tiempo. Y eso provocó que matara todo mi sistema inmunológico. Entonces después en el Hospital Regional de Rancagua me hospitalizaron. Y ahí estaba en una sala con muchos niños, me acuerdo. Y en un momento me sacaron de esa sala. Y yo creo que me explicaron, pero yo no entendía nada. Y entonces me metieron en una sala solo. Y me pusieron una burbuja. Porque yo no me podía contagiar de nada. ¿Cachai? No, era como un niño burbuja, como Jimmy Burbuja. ¡Sácate tola! Así. Y yo tenía 3 años y medio o 4 años, no sé. Entonces creo que mi mamá me podía ver como 1 hora al día y nadie más podía entrar a verme. Porque no tenía, claro, porque tenía ninguna defensa inmunológica ante cualquier bacteria, cualquier cuestión así podía ser letal. Sí. Y yo recuerdo que hubieran personas, que no me acuerdo qué persona en particular, pero era como una estufa a gas que la ponía afuera. Mientras estás cerca te da calor, pero cuando no estás sentís todo el frío. Es como el sistema médico, en realidad hay personas que son con mucha vocación y tú sentís como el calor humano, pero el sistema es tan frío que incluso ese calor humano es como estar en la intemperie, la verdad. Entonces yo ahí me encerraba en esa pieza solo. Y de hecho no podía salir de la pieza, entonces me acuerdo una noche que quería ir al baño y me escapé para ir al baño, ¿cachai? Y cuando me escapé veía una enfermera y me amarró a la cama. Y estuve amarrado ahí toda la noche y todo el día siguiente. Ese me acuerdo que fue como el 3er día. Estuve 4 días hospitalizado en total. Y la wea es que todos los días me tenían que pinchar en el cuello y en la guata. No sé por qué. Y los primeros días yo lloraba porque me dolía mucho el pinchazo, sobre todo en la guata, me acuerdo. Y al 3er día yo dije, me acuerdo de este razonamiento, sí, no me sirve de nada llorar, igual me van a pinchar, igual me va a doler, no voy a llorar. Y esa weá me quedó tan grabada, esta escena surgió nuevamente en el análisis, como esta parte tan clara particularmente. Quedó tan grabada que después en mi vida esa vivencia de frío, ahora teniendo 30 años, la hablo de nuevo, ahora la puedo hablar piola, pero en el análisis la hablé con pena, ¿cachai? Y esas vivencias de muerte son tan fuertes que dejan una impresión que es como la huella de un caballo cuando lo marcan con calor, el frío también marca así, y duele, y te queda la vivencia como inamovible. Entonces una experiencia de muerte, yo creo, o de frío no se mueve, a menos que les pongáis calor a eso, que en esto sería homologable a ponerle conciencia al respecto. Y por eso quiero tomar la pregunta de la Ceci, como de en qué vale gastar el tiempo. Yo creo que siempre es un tiempo bien empleado cuando pones calor sobre ti mismo y tus propias experiencias. Aunque es doloroso porque te encuentras con ese frío y esa muerte. En realidad
La experiencia de muerte tiene que ver con eso que en nosotros queda como un cadáver, que son esos recuerdos que no cambian. Ese recuerdo lo recordé hasta tiempo atrás con pena, aunque pasaron muchos años desde ese momento. Pero no cambió ese recuerdo, hasta que yo lo hice cambiar, lo hablé y qué sé yo. Y me di cuenta de los tragos que tuve en mi vida adulto igual. Porque el tomar esa decisión de no voy a llorar, aunque me duela, me doy cuenta que hoy día de adulto la indiferencia que tengo respecto al dolor mío y del otro tiene que ver con eso. Como haber asociado así el llanto a una utilidad. Como ya no sirve llorar, no me sirve. Entonces no entiendo cuando las otras personas lo usan tampoco. Que si no te sirve eso. Es que a veces lo único que queda, po. ¿Qué más? De repente se te muere no sé, weón, tu mamá, así. ¿Qué más podía hacer que llorar? ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Cachai? No podía, y si no lloráis, puta, te hace peor, pues, porque igual da pena. Y la respuesta natural es llorar porque tenés que desahogarte, ¿cachai? La weá tiene que salir de alguna forma. Es como cuando haces pipí y sabes las toxinas de la weá. Así sabe la pena, pues. Así sale lo que está roto dentro de ti, lo que se quebró. Claro. Igual es curioso interrogarse respecto de eso porque, como decís tú, tiene que surgir de alguna forma por algún lado ese llorar. Pero me acuerdo cuando fue el funeral del Tata. Y me acuerdo que vine de Santiago a Rancagua y estaban realizando el velorio, pero había que conseguir que fuera el pastor de alguna iglesia porque el Tata era protestante, o sea, de la iglesia, de la línea religiosa protestante. Y nadie de los que estaban ahí que podían haber hecho algo estaban como en calidad de salir de ahí, de ir a conversar con alguien, estaban muy en ese momento de luto. Entonces me acuerdo de haber tomado la rienda de ese momento y haber conseguido al pastor para que fuera a hablar, a conversar con la gente que estaba ahí y luego dirigir la ceremonia del entierro propiamente tal. Me acuerdo que el Sebastián dio un discurso, nuestro hermano, lo mencionamos en algún capítulo anterior de Sebastián, hizo un discurso y él lloró y yo lo acompañé en ese momento para que hiciera su discurso de principio a fin, pero recuerdo no haber llorado, sino hasta que bajaron el ataúd, por ejemplo, y luego ya tenía que viajar a Santiago a hacer un examen oral de derecho y me disocié de ese momento de luto, de despedida tal vez. Entonces, claro, en ese momento no lo comprendí así, pero surgió en mí una forma distinta de dolor, así, no asimilada. Cuando me pasaban otras cuestiones que sí exigían, o sea, o lo natural hubiese sido que hubiera dado una respuesta también emocional a esas cuestiones, como que estaba cerrada. ¿Pero sentí pena? No la sentía. Porque yo tampoco sentí nada. Es que igual era chico cuando se murió el Tata. Pero no sé. Vi la pena de todos. Vi que todos tenían mucha pena. Y eso me pasó, me acuerdo perfecto. Me preguntaba por qué no me daba pena. Es como, igual es medio poético en ese sentido. Porque me sentía quizás yo estaba muerto por dentro en un velorio, pues, weón. Yo era el que estaba muerto más que el Tata. Porque me acuerdo que todos sentían tanta emoción y yo no sentía nada. No me daba pena nada y tampoco entendía tanto, ¿cachai? Entonces me sentía desconectado con la situación, ¿cachai? Como que no estaba como todos deberían estar, como muy triste y llorando. Me acuerdo como también de mi vivencia de niña, de varias cosas, como respecto como al dolor. Pero me acuerdo de una etapa donde frente a una situación difícil, como que en vez de llorar, como mi cara hacía un gesto de sonrisa y era una especie como de sonrisa nerviosa como respecto a eso, que sabía que no era acorde a la situación, pero era lo que instintivamente me surgía. Y como yo también creía, como desde ahí como no sé qué influyó, por ejemplo, en el que las emociones no se manifiesten como son, ¿no? Como que se manifestaban de otra forma, como uno ocultar lo que estaba ocurriendo, como
que después de muchos años como que ya fue matizándose, pero me acuerdo de ese como impedimento directo de manifestar el dolor y manifestar como una especie de risa nerviosa, así como en situaciones incómodas. Y era como una manera como de defenderte a lo que estaba pasando, más o menos. También me acuerdo que, y ya es como más un poco de este miedo a la muerte que estábamos abordando antes, que cuando, no sé, 13, 14 años, que era mi mayor temor, la muerte. Y era como casi como chistoso, tragicómico, pero yo iba por la calle caminando, debajo, por ejemplo, de un cable eléctrico, y mi imaginación pensaba que en cualquier momento ese cable eléctrico se iba a cortar y que me iba a morir. Como destino que, final, así. No sé si alguno vio como eso, como Happy Tree Friends, que como que jugaban a cosas y se morían. Sí, trágicamente. Ya, era como Era como de plasticina, esos buenos, morían súper fácil. Eso expresa así perfectamente lo que sentía, como en el día a día la muerte era cotidiana, podía pasar en cualquier momento y de hecho como que me alejaba del cable o como miraba un techo y se podía caer o pisaba algo que era inestable y podía como hundirme pero ese era así parte de como una especie de temor latente y muy presente y a muy corta edad. No sé por qué como desde ahí como que se manifestó, a lo mejor es algo como una etapa normal, pero me acuerdo mucho temor a la muerte en esa edad, como en la adolescencia. Súper interesante eso, porque lo comenta esto de así, tener esa noción de que la muerte acechaba en cualquier momento, entonces veía el cable y te alejabas del cable. Y un poco lo que podemos ver ahora, como ocurre con coronavirus y la gente, porque significa de una forma u otra enfrentarse a algo así completamente desconocido. Claro, desde esas vivencias podemos ir ahondando, po. Vamos de lo manifiesto a lo misterioso. Por ejemplo, cuando yo me pongo en una estufa, me quemo la mano. ¿Qué hago con la mano? La saco la estufa, po. No sé ustedes, pero yo la saco. Claro, al toque. Y te pones hielo directo, o sea, como tratas de... No, yo la dejo. Soy el buen masoquista. Pero claro, todos encontramos distintas maneras de alejarnos del dolor y esa cuestión es súper particular de una respuesta, entre comillas, instintiva que nosotros los humanos le otorgamos al dolor. Que es que en mi experiencia, por ejemplo, fue como en armar una coraza de indiferencia, en la del Pablo, como que en realidad debería conectarme con eso, pero en realidad no me surge como conectarme, en la experiencia del Matt disociarse y la experiencia de la Ceci también. Entonces, que nosotros los seres humanos ante el dolor, lo primero que tenemos que tener conciencia es que nos alejamos ante eso. Nos alejamos de eso. Y por una vía de coraza, puede tomar miles de formas, pero finalmente es el mismo resultado, como el del dolor tú te tienes que alejar. Es particular porque a nivel de sociedad las autoridades te dicen, claro, la respuesta es alejarse de uno de otro, que fue como partió el podcast. Y claro, el peligro ahora es el otro, no lo puedo abrazar, no le puedo dar un beso porque igual me contagia el virus, ¿cachai? Y yo no puedo ir a abrazar a mis abuelos porque le contagio el virus, ¿cachai? Yo los quiero, no quiero hacerle eso, no les quiero causar dolor, ni causarme yo dolor porque los maté por mi culpa, porque igual lo abracé, ¿cachai? Entonces, cuando dicen seguir las instrucciones de las autoridades, eso creo que puede leerse en más de un nivel. Porque el ser humano tiene una autoridad dentro de sí mismo, como el super yo que decía Freud, que es también esa respuesta instintiva que te dice ante el dolor, aléjate. Y que si nosotros seguimos como sin cuestionar la autoridad que vive en nosotros, en realidad no vamos a aprender nada del dolor. Y no podemos aprender nada del dolor si nos alejamos de él, ¿cachai? Por eso lo asocio con el frío. La respuesta al frío es el calor. Si tú te alejas del dolor, permites que ese frío quede ahí, ¿cachai? Y se endurezca. Que cacha que tomando el punto que dijiste, ya, esa fue una vivencia que yo tuve con respecto al funeral del Tata, pero creo que no refleja mi verdadero pensamiento con el dolor. Creo que estoy en otra área de pensamiento con el dolor. De hecho, como que creo que lo busco, weón. Casi que es una fascinación con el dolor. Paso mucho tiempo, por ejemplo, en Twitter leyendo con noticias malas, ¿cachai? O como que el respecto a la muerte me da como
más rabia cómo se está manejando el tema, más que susto o evitarlo, ¿cachai? Como que quiero saber más de eso, aunque sea enfermizo, ¿cachai? Como que me meto más en la llaga, ¿cachai? Aún más. Como que me informo más sabiendo que la weá me va a doler, o veo noticias de mierda sabiendo que la weá me va a frustrar aún más, pero lo sigo haciendo, ¿cachai? Y creo que tiene que ver un poco, porque en mi personalidad, y esto lo aprendí con BoJack, gracias BoJack, Sam BoJack, mi terapia personal de 6 temporadas, porque ahí hablan como que el weón casi glorifica su dolor, como para quedarse en ese ciclo constante, pues, ¿cachai? Como me siento mal, y la siento mal, y me merezco este dolor. Y como que casi que encuentra refugio en este sinfín enfermizo de buscar dolor, hacerse sentir mal, y después glorificarlo y volver a buscarlo de nuevo para hacerte sentir mal todo el rato, ¿cachai? Y generar esa cárcel de no poder salir de ahí. Y ahí creo que la solución que por lo menos yo he encontrado es valorar lo que no me genera dolor, ¿cachai? Lo que me generan cosas buenas, porque cuando me centro en lo malo, puta, últimamente he estado muy depresivo, bueno, así muy enojado con la vida y muy triste todo el rato, y creo que es justamente porque he estado muy centrado en el dolor y en la muerte, y no en todo lo que me ha dado vida y todo lo que a mí me genera felicidad. Eso es súper interesante. ¿Cachai? O sea, como el que ahora todo vaya hacia la muerte, o sea, como esta amenaza tan presente, esta amenaza visible. Pero de todas maneras yo pienso, por ejemplo, en BoJack, que finalmente él entendía que había un dolor profundo, pero lo evitaba a toda costa. O sea, todas sus acciones y todo ese círculo constante era por conductas que al final lo desviaban de dirigirse hacia esa angustia profunda, porque no quería enfrentarla, porque era tan dolorosa que no quería verla. A pesar de que en algunos momentos lo sentía muy presente, sobre todo en los momentos así más culposos. Y yo creo que eso, o sea, muy personalmente, como soy psicóloga, entonces como el dolor del otro me produce un nivel de empatía o ciertas ganas como de ayudar, que no sé de dónde vienen, pero me genera eso. Y muchas veces me conecto mucho más con el dolor del otro que con el dolor mío. Sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy triste, esto va así, pero cuando estoy triste, así llorando después, para calmarme, por ejemplo, me hago un pito y después de fumar no siento el dolor. Entonces son puras respuestas finalmente evitativas que no logro profundizar dónde se origina ese dolor, desde dónde duele tanto, y eso también lo he visto en el último tiempo, como esa conducta evitativa. Quiero tomar una de las cuestiones que estaba comentando el Andrés, que es, por ejemplo, la respuesta, o sea, como una contestación automática al dolor en general, siendo que si no toleramos permanecer en el dolor, no podemos aprender nada de él, decía Andrés. Tampoco esa reacción distingue entre el dolor en sí. Por ejemplo, BoJack, como decías, y tú evitaba esas cuestiones. Cuando sale, en ese ejemplo que citábamos en el primer capítulo, cuando sale a trotar y está subiendo la loma y le genera un dolor físico, así como, bueno, porque la gente hace esto, no lo voy a hacer nunca más. Esa reacción de alejarse del dolor no distingue finalmente de ninguna forma de dolor, o no de ninguna forma, pero muchas cuestiones que pueden resultar incluso provechosas también a veces generan dolor. Por ejemplo, el ejercicio físico, o sea, rompe fibra muscular para generar crecimiento. No pain, no gain. ¿Cachai? Ahí, claro, estoy de acuerdo. Y quiero tomar ahí lo que dice la Ceci, porque claro, el hecho de que busque el dolor, y como decía Max también, no significa que ese dolor te sea benéfico. Hay gente que basa toda su vida en el dolor, que no son nada si en realidad no son sufrientes. Vamos a estar en el estado de necesidad continuo. Es como el lugar de vida que encontraron. Pero como en la clínica se ve harto esto, con los pacientes que hablan de algo para no hablar de lo que tienen que hablar. Hablan de algo doloroso que les produce enojo, por ejemplo, en los mundos social, para no hablar de lo que les produce dolor a ellos. Es como hablas para no decir lo que tienes que decir. ¿Sabes? Entonces tú perfectamente puedes, esto estoy hipotetizando, buscar dolores para no enfrentarte a otro dolor. Y esa sigue siendo una estrategia de, como BoJack también lo muestra, pues. Hace toda su vida dolorosa, se manda cagadas enormes en todos lados de su vida, pero para no enfrentarse al dolor verdadero. You are all the
the things that are wrong with you. It's not the alcohol, or the drugs, or any of the shitty things that happened to you in your career, or when you were a kid. It's you. Alright? It's you.